supuesto. Pues hemos estado interviniendo durante prácticamente 2 años en la inspección de muchos edificios, en la discusión de las medidas de mejora de esos edificios, de reparación de esos edificios. Ha sido un trabajo sobre más de 350 edificios que, hombre, yo creo que nos ha permitido, pues como les decía hace un momento, plantearnos muchas preguntas y no resolvernos todas, pero plantearnos muchos. A mí especialmente, y a título personal, tengo que confesarles que me resultó pues especialmente frustrante en algún sentido. Yo era profesor de estas cosas y siempre contaba las cosas que vienen en los libros, sobre el cálculo sísmico, el análisis dinámico, los espectros, todas estas cosas. Y he dado cursos de eso. Y luego, a raíz de lo de Lorca, no sé ya si tendré valor de seguir contando las mismas cosas, ¿no? Porque, bueno, lo que vimos en Lorca es que por lo menos algunas de esas cosas no funcionan, o no funcionan del todo, ¿no? Y eso es lo que quería contarles esta tarde y ya tiro para adelante porque me estoy enrollando. Lo que quiero contarles son simplemente algunas pues ideitas que a mí se me vinieron abajo. La primera, y así sabemos todos de qué estamos hablando. El cálculo fundamental, el objetivo fundamental del cálculo sísmico. ¿Para qué vale el cálculo sísmico? Pues oficialmente está muy claro desde ya la primera norma sísmica que tenemos en España, ya desde 1974, que dice que las normas sismo resistentes tienen como misión fundamental evitar que se hundan los edificios, que la estructura colapse. Es lo único que realmente pretenden las normas. Claro, pues la primera en la frente, porque realmente lo que nosotros vimos en Lorca es que las estructuras pues no colapsan, pero en cambio la gente, pues alguna gente se muere, mucha gente, bueno, se tiene daños, ¿no? La imagen que uno se encontraba en Lorca al día siguiente era esta, era realmente dramática. O sea, y eso yo soy incapaz de transmitirlo aquí, porque aquí estamos muy cómodos y tal, pero realmente ver calles vacías con este aspecto era realmente demoledor. Bueno, realmente demoledor simplemente porque uno ve estos cascotes y dice, bueno, pues es imposible que ahí nadie haya salido vivo de esa lluvia de cascotes, ¿no? Y además, pues igual por todos sitios, y miraba uno para una calle, miraba para el lado, y pues era igual. La verdad es que allí los servicios de limpieza funcionaron magníficamente y a los 2 días ya el aspecto de la ciudad era otro. Pero de verdad que inmediatamente según llegaba allí, la imagen que uno tenía pues no tenía nada que ver con las estructuras, tenía mucho más que ver con todo este tipo de cosas, con la caída de cascotes. Inmediatamente uno miraba para arriba y veía que, bueno, pues la inmensa mayoría, estoy exagerando, muchísimos parapetos, pues se habían caído. Los petos de cubierta, esta es una foto más de detalle, y estaban, en muchísimos casos, pues estaban en el puñetero suelo, ahí tirados, y pues al que le pillaron, pues evidentemente no, pues es una desgracia, ¿no? Pero si me apuran, ni siquiera ya los petos de cubierta, que bueno, pues están ahí arriba, se amplifica y tal, es que simplemente las vallas mataron gente, esta valla mató gente, esto es un poco morboso y bueno, pues ya está, pero estas vallas matan gente y es importante saberlo, y esto no es una estructura, no es un edificio, no es una puñetera valla hecha pues porque la ordenanza municipal dice que la parcela tiene que estar cerrada, y como tiene que estar cerrada hacemos una valla, y tampoco vamos a exigir una firma de un arquitecto para hacer una valla de cierre, ¿no? En otros casos eran no sé, fábricas cuyo objetivo era simplemente, bueno, pues hacer bonito, porque aquí era, bueno, pues como resultado de la ordenación urbanística, aquí primero había un edificio, luego esto pues fue una plaza interior, y entonces pues el trastosado pues lo taparon con esto, que inmediatamente se vino todo abajo. Pero claro, vuelvo a decir lo mismo de antes, esto es un tocho así, o sea, imaginar esto cayendo desde ahí arriba, pues es realmente aterrador. Y lo malo es que nada de esto, insisto, tiene nada que ver con las estructuras, que es lo que yo les estaba contando, martirizando a mis alumnos durante 20 años, ¿no? No tienen nada que ver. Pero la realidad es que todas las víctimas de Lorca, y se dice pronto esto, todas
se produjeron por la caída de elementos arquitectónicos. En realidad todas por la caída de parapetos y petos de cubierta. Pongo elementos arquitectónicos porque también se cayeron algunos paños de fachada, bueno, algunas otras cosas, pero básicamente petos y alguna valla, ¿no? Entonces, claro, la pregunta que a uno inmediatamente se plantea es, bueno, ¿y por qué se cayeron? Ya está, esto es lo inmediato. Si nos fijamos un poquito en cómo se construye hoy en día, perdón, hoy en día no sé si hoy en día, bueno, pues también antes, pero esta era un ejemplo muy reciente, nos encontramos con situaciones chocantes, parapetos aparentemente muy potentes, 2 pies, fábrica de ladrillo, parecen sólidos, bueno, muy bien. Claro, cuando los ves en el suelo, perdón, cuando ves que se han caído, pues ya piensas un poquito más, ¿no? Ves que ese parapeto aparentemente tan sólido está hecho por 2 hojas. La primera pasa por delante de los forjados y apoya ahí abajo, Dios sabe dónde, en un casquillo metálico del cual cuelga, o sea, una forma que realmente pues ni siquiera es casi estable estáticamente. Vamos, no es estable estáticamente, casi ni se sujeta a ella misma. Bueno, pero ya está, decimos, hombre, pero estará sujeta a la hoja interior, que esa sí apoya bien en el forjado, ahí como Dios manda y tal y cual. Pues sí, señor, apoya en el forjado, pero claro, resulta que la lámina bituminosa, la lámina de impermeabilización de la propia cubierta, la norma te dice que la metas por la fábrica, y no te dice cuánto, y bueno, pues a mucha gente la mete toda hasta el final. Entonces fíjense lo que tenemos aquí, que es un ejemplo de tantos, una hoja exterior que pasa por delante, no está sujeta en absoluto, y una hoja interior, que aparentemente sí apoya bien en el forjado, este es el forjado, aparentemente sí apoya bien, pero que en la práctica está cortada literalmente por el apoyo de la lámina de impermeabilización, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿quién está sujetando eso? Dios sabe quién, no lo sé, ¿no? Y esto se repetía en toda Lorca según ibas paseando por toda la ciudad. La verdad es que es un ejemplo concreto, pero podíamos citar muchos otros. Pues bueno, pues también unos paños inmensos de fachada que se cayeron. Si uno mira hacia arriba, lo que ve es que esos paños hace un ratito pues estaban ahí, ya está. Pero claro, si se fija uno un poquito más, ve un detalle chocante. Miren, esta es la misma foto, pero la ampliamos un poquitín ahí. Fíjense en este detallín de aquí, en este detalle de ahí, no sé si lo ven. El forjado llega hasta ahí y en teoría la fachada tiene que apoyar en el forjado. El paño de fachada, la fachada tiene que apoyar el forjado para que no se caigan, ya está, porque se sujeta en el forjado. Pero uno ve que el falso, el enyesado, llega justo hasta el borde del forjado. Luego, puñetas, la fábrica tiene que haber pasado por delante del, no sé si me estoy expresando, no puede haber apoyado en ningún sitio, esto es evidente. O sea, todo esto estaba en el aire, todo este paño estaba en el aire. Entonces, bueno, pues luego a partir de ahí podemos echar las cuentas que queramos, pero si no lo sujetamos, pues no lo sujetamos. Entonces, a la pregunta concreta de ¿y por qué se cayeron? Pues mi única explicación, después de tantos años de dar cálculo dinámico, es simplemente pues porque no estaban sujetos, así o sea, podemos decirlo de una forma mucho más ingenieril, pero la realidad es que yo por lo menos lo diría así, pues porque muchos paños ni siquiera estaban sujetos de ninguna manera, ni siquiera en régimen estático. Claro, la siguiente pregunta que uno se plantea es, bueno, venga, ala, pues habrá algunos que estaban mal sujetos y que se cayeron, y otros que estaban bien sujetos y que pues podrían haber aguantado, ¿no? Entonces la siguiente pregunta es, oiga, ¿y qué pasa si hubieran estado bien sujetos, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues uno hace unas cuentas elementales. Unas cuentas elementales es modelizar en el ordenador un edificio vulgar y corriente, vamos, y esto ni siquiera es un edificio, es un cacho de edificio, un pórtico, vulgar y corriente, y lo que hacemos es meterle en la base el zurriagazo del terremoto, le metemos el registro del terremoto y simulamos el efecto del terremoto en el edificio. Claro, el edificio es un sistema de unos cuantos grados de libertad que cuando uno le da un castañazo por abajo, por arriba amplifica, con lo cual, pues si el terremoto abajo era esto, que llegó al 30 y tantos % de G,
pues ahí arriba se ha amplificado hasta casi el 90 y tantos % de G. Claro, pero puñetas, el 90 y tantos % de G, eso es mucho. Oiga, ¿será que hemos escogido un edificio muy rarito? Pues no, repetimos las cuentas, porque esto en el ordenador se hace en 3 patadas y media, repetimos las cuentas para edificios un poquito más distintos o más o menos rígidos y tal y cual, en función de una cosa que es el periodo, que luego pues veremos de qué va, y al final pues resulta que las aceleraciones son, pues eso, incluso mayores que la gravedad. Claro, y de repente nos paramos a pensar, bueno, ¿qué quiere decir esto de que las aceleraciones ahí arriba sean del orden de la aceleración de la gravedad? Pues mire, eso es muy gráfico, eso quiere decir que el peto sufre exactamente lo mismo que si estuviera en horizontal, como si lo hubiéramos construido en voladizo, porque la aceleración de la gravedad es eso, el peso. O sea, exactamente lo que está notando ese peso cuando le metemos el zurriagazo es como si lo pusiéramos. Todo esto es discutible porque es una solicitación dinámica, es un momento, luego va la otra, todo lo que quieran. Pero en un momento dado, el zurriagazo que está viendo el peto ahí arriba es como si hubiera estado en ménsula horizontal. Claro, o sea, a mí esa imagen me es mucho más llamativa que esta otra, ¿no? Esta está muy bien, pero esta, la del peto en horizontal, pues a mí me es realmente llamativa, claro que sí. Bueno, si encima hiciéramos la cuenta sobre elementos menos rígidos que un peto, resulta que las amplificaciones ahí arriba en la azotea de los edificios pues son muy grandotas, son realmente importantes, dependiendo del periodo de lo que tengamos ahí arriba, pues pueden ser el doble de la aceleración de la gravedad. Claro, eso lo que quiere decir es que cosas tan tontas como fachadas, como chimeneas, pues aguantaron, bueno, las que aguantaron, las que no se cayeron, claro. Tampoco pasa nada, porque si están como esta ahí arriba y se caen para adentro, pues no pasa nada. Lo malo es que muchas se cayeron para afuera, y claro, pues ya no es ninguna tontería, porque eso se cae otra vez encima de la gente, con lo cual estamos en la misma idea de antes. Bueno, y aquí estábamos, y sorprendidos realmente del zurriagazo que es el sismo, cuando pues por comparación uno va y echa cuentas de, bueno, oiga, vale, es que este sismo ha sido una bestiada de sismo y tal, y entonces pues es normal que se caiga, porque ha sido un sismo bestial, mucho más allá de lo previsto. Pero claro, de repente piensa, oiga, ¿y qué pasa con el resto de acciones que tendrían que haber soportado esos petos? Vamos a ver, esos petos se tienen que calcular conforme a la norma española, pues para una carga que es 160 kilos por metro lineal ahí en coronación, o sea, una cubierta accesible, el peto tiene que resistir un empuje de 160 kilos metro lineal. Ya está. Bueno, pues si uno hace la cuenta del momento en la base que producen esos 160 kilos, puñetas, resulta que es el doble de lo que induce el peso propio como si fuera construido en voladizo. No sé si me estoy explicando, o sea que en la propia norma nos está diciendo algo tan salvaje como que tendríamos, o sea, esos petos tendrían que haber sido muy seguros frente al sismo, no se tendría que haber caído ninguno, porque tendrían que haber estado calculados para una carga que induce solicitaciones muy superiores. Yo creo que es una locura y que eso no se puede, vamos. De hecho, pues la verdad es que la propia norma, encima, que ya es el colmo de todas estas cosas, pues lo deja muy claro, y es que simplemente prohíbe usar fábrica en zonas sísmicas, porque no le otorga ninguna resistencia a flexión en la dirección de los tenderes. O sea, la fábrica ante sismo se supone que su obligación es caerse. Claro, el resultado de todo esto es un poco chocante, ¿no? Porque si nos volvemos a hacer la pregunta de ¿y por qué se cayeron? Pues porque no estaban sujetos, y si lo hubieran estado, ¿qué hubiera pasado? Pues que probablemente también se hubieran caído, no nos engañemos. O sea, la fábrica está prohibida por norma para usar en zonas sísmicas. Ya está. Bueno, evidentemente, pues no se ha atendido a la norma en ese sentido, ni en ningún otro, porque tampoco, aunque no sea una zona sísmica, tendría que haber soportado esfuerzos muy superiores. Bueno, pues este fue nuestro
primero, por lo menos mi primer choque en relación al cálculo sísmico clásico y mi choque con la experiencia de Lorca, ¿no? Claro, al mismo tiempo es desanimante, ¿no? Pero al mismo tiempo es bueno, yo creo, darse cuenta de estas cosas, porque no sé si estamos enfocando, o por lo menos en la escuela a veces, pues no enfocamos más el tiro, ¿no? Porque nos dedicamos mucho a la estructura, pero poco a estas cosas. Nadie nos explica en la universidad hoy en día cómo sujetar una puñetera fachada, pero no a los industriales, tampoco a los camineros ni a los arquitectos. Y lo he preguntado, no se explica cómo sujetar una fachada. Entonces esto es un desastre, claro, porque así nos va, pero por otro lado es bueno, porque podemos aplicar la regla aquella de Pareto, ¿no? La regla de que, hombre, pues mire usted, si dedicamos solo el 20% del esfuerzo a algo tan elemental como es sujetar la fachada, pues podremos sacar un 80% de beneficios en aquello de salvar vidas, ¿no? No hacer lo que hacemos ahora, que es dedicar el 80% de los esfuerzos a la estructura, cuando realmente esa produce el 20% de problemas. Vamos, no sé si esa es la proporción, pero desde luego muchos menos que los elementos fundamentales. Entonces, bueno, como primera regla, o como primera, no sé cómo decirlo, milonga que nos han contado toda la vida de para qué valen las estructuras, pues mire usted, lo importante no es las estructuras, lo importante son los elementos no estructurales, o por lo menos en primera instancia. La segunda idea que les quería transmitir es, pues todavía peor, una confesión de ignorancia directa. Y además que yo pensaba que era de ignorancia mía, con lo cual, bueno, pues estaba tranquilo, porque el que yo no me sepa las cosas, pues tampoco importa mucho, pero cada día estoy más convencido que es generalizada, y eso ya sí es peor. Y es que otra de las grandes mentiras del cálculo sísmico tradicional, perdón, mentiras, no, es muy dramático decirlo así, pero bueno, una de las tradicionales tópicos es que es posible definir unas cargas que son representativas del terremoto. O sea, como si de verdad supiésemos lo que es un terremoto. ¿Vale? Bueno, pues mentira, mentira puñetera. También lo dice la norma, que pues los efectos de los terremotos en las construcciones, con una probabilidad, además, si decimos eso de con una probabilidad razonable, queda hasta como que que lo hemos estudiado estadísticamente, ¿no? Esto es mentira. Quedan suficientemente cubiertos con la acción sísmica de cálculo prevista, pero si no tenemos ni puñetera idea de cuál es la acción sísmica de cálculo prevista, no la tenemos, y lo contrario es engañarnos. Bien, voy a tratar de transmitirles la idea de lo que quiero decir. Este es el acelerograma de Lorca, el zurriagazo. Es una salvajada de acelerograma. Esto es el 30 y tantos por ciento, el 37% de la aceleración de la gravedad, frente al 12% previsto en Lorca. Todo esto, esa comparación es muy discutible, pero bueno, es 3 veces más gordo, así en primera instancia, que lo que se había previsto. Una salvajada. Bueno, 36%, así a bote pronto, quiere decir que pegamos un zurriagazo hacia la derecha todo el edificio, suponiendo que fuera una piedra. Ya sabemos que no, que vibra y por tanto amplifica, pero suponiendo que fuera infinitamente rígido, una piedra. Si le metemos un zurriagazo del 30% de la gravedad, quiere decir que le metemos unas fuerzas que son pues el 36% de las verticales. O sea, que conceptualmente es como si inclinásemos el edificio de tal manera que tuviera una componente en dirección de los forjados, pues del 36% del peso propio. Bueno, pues para conseguir eso, el arco tangente de eso son aproximadamente 20 grados, así a bote pronto. Tenemos que inclinar el edificio para conseguir eso. No sé si se dan cuenta de lo que quiere decir con inclinar el edificio 20 grados. Por tener una referencia, pues las torres Kío están inclinadas 14 grados, pero claro, estas tienen trampa, porque estas son verticales, pero solo las fachadas se hacen torcidas, ¿no? Y en realidad tienen un núcleo extraordinariamente potente en vertical, y en realidad están sujetas por aquí con unos cables inmensos que las anclan ahí abajo en el terreno, o sea que así cualquiera inclina una cosa a 14 grados, ¿no? Pero claro, piensen en ese edificio vertical, sin nada, y de repente lo inclinamos 20 grados. Eso es el zurriagazo de Lorca, y efectivamente pues es una pasada, ¿no? Pero claro, la siguiente idea es, bueno, pues sí, vale, eso es mucho, pero realmente eso es tan exigente, o sea,
¿Fue tan bestia el terremoto de Lorca como algunas gentes pues nos dicen? Bueno, pues no lo sé, no tengo respuesta concreta para eso, no lo sé. Miren, por otra parte, podemos hacer un pequeño experimento, que es simplemente integrar 2 veces el acelerograma. Si integro 2 veces la aceleración, pues lo que tengo es el desplazamiento, hasta ahí llegamos todos. Y esta cosa azul, esta traza azul que está ahí, es el desplazamiento de Lorca. Fíjense, el desplazamiento de Lorca fue pumba, pumba, y esto fueron 3 centímetros, y esto fueron, pues, 1 segundo, 2 segundos, esto 1 segundo y medio. O sea, fue un pumba, pumba, bueno, pumba, pumba no, porque esto es mucho, fueron 3 centímetros para cada lado durante 1 segundo y pico. Y eso fue todo el terremoto de Lorca. Claro, y esto es importante entenderlo. Y porque fue un tipo de terremoto muy especial. Fue como un castañazo, y para usted contar. Miren, si lo comparamos con un terremoto clásico, la comparación que todo el mundo habla es la comparación con el terremoto del centro. El terremoto del centro fue muy famoso en su día, pues que es muy antiguo, es muy viejo, es de 1940. Se considera uno de los grandes terremotos de la historia, pero la aceleración máxima fue incluso más pequeña que la aceleración del de Lorca. Pero claro, si lo comparan, fíjense que esto es nada, nada, 1 segundo y medio habíamos quedado. Estos son esos 38 y pico, durante 25 segundos, o sea, más de 10 veces de duración. Yo me lo imagino de una forma más elemental, es como si hubiera habido un terremoto de Lorca y sin acabar el terremoto de Lorca hubiera empezado otro terremoto de Lorca, y luego otro terremoto de Lorca, y luego otro, hasta 10, 15 terremotos de Lorca seguidos, ¿no? Claro, bueno, pues eso no tiene nada que ver, eso ya es malasaña con las estructuras, ¿no? Y lo otro no. Luego, pues ya podemos pensar que la aceleración dice cosas, pero hay otras cosas importantes, por ejemplo, la duración. El ejemplo que a mí me salió más fácil de comparación es con el terremoto de México de 1985. El terremoto de México de 1985 fue terrible. Se murieron pues 7.000, 10.000 personas, según las cifras oficiosas, oficialmente nadie lo sabe. Más de 1.000 edificios se cayeron, no los tiraron, se cayeron, que es distinto. Bueno, fue realmente terrible. Lo que la gente no sabe es que el terremoto, o lo que mucha gente no sabe, es que el terremoto de México de 1985 tuvo una aceleración que no llegó al 20% de G, es decir, un 50% más pequeñita que la de Lorca, mucho más suave que el de Lorca. Claro, ¿cuál es la gran diferencia? Que el terremoto de Lorca, el registro oficial dura 180 segundos, y el registro oficial del de Lorca no llega a 40, cuando realmente el zurriagazo fueron 1 segundo y medio, y aquí el zurriagazo fue, pues eso, desde 20 hasta 80, 60 segundos, incluso esa cola que no tiene ninguna gracia. Claro, luego estamos comparando cosas completamente distintas. Es verdad que el terremoto de México, además, pues es muy especial por la amplificación, que el tipo de suelo pues, del lago, de la laguna, pues era un terreno sedimentario que amplificó, efectivamente. Pero bueno, la realidad es que es la demostración clara de que la aceleración no es lo único, que hay muchos tipos de terremotos distintos en cada localización. Y eso, pues yo creo que es importante entenderlo, porque no sabemos cómo va a ser el próximo. Claro, la gente establece 2 ideas, dos diferencias básicas. Terremotos próximos, como efectivamente a los pies de la ciudad, los terremotos próximos es el zurriagazo y ya está. Y en cambio, terremotos lejanos, pues resulta que el zurriagazo se transmite en forma de ondas, las famosas ondas PS, superficiales y todas estas milongas, pero las ondas van pues por muchos caminos, otras se reflejan en la superficie, otras llegan más tarde, con lo cual al final lo que ve un poco más lejano es un ondas que han ido llegando pues como podían las pobres, ¿no? Y entonces pues mayor, normalmente la aceleración es más pequeñita, claro, por la atenuación.
de tal manera que, en definitiva, pues este terremoto de aquí no tiene absolutamente nada que ver con este terremoto de aquí, por mucho que digamos lo contrario y por mucho que bueno, pues nos creamos que la norma nos va a resolver el tema. Hay mucha gente que ha intentado parametrizar los efectos de los terremotos pues en aspectos que no sean el de la aceleración. Probablemente el más conocido es el de un señor que se llamaba Arias, que en 1970 pues, hizo algo así como la integral, es el área debajo del acelerograma, eso lo llamo intensidad de Arias, y es uno de tantos parámetros. Precisamente ahora estamos tratando de, justo con un compañero, con Miguel Ibáñez, estamos tratando de parametrizar todos estos, refrescar todos estos parámetros de caracterización de los terremotos y aplicarlos al caso español. Pero lo interesante de esa comparación es que, fíjense, esto sería la intensidad del terremoto de Lorca y esto, en cambio, la del terremoto del centro. Bueno, pues evidentemente es 3 veces mayores, lógicamente, y eso es lo más importante. Pero fíjense, sin ni siquiera mirar en la bibliografía, si simplemente comparamos el mapa de la norma, esta es la norma española, ya está, el mapa de sismicidad de la norma con la experiencia del Consorcio de Compensación de Seguros, de cuánto ha ido pagando por los efectos de los terremotos, ya encontramos que algo no encaja. Por ejemplo, hombre, en España hay 2 zonas sísmicas graves, y efectivamente Murcia es una de ellas, pero paradójicamente Lorca es 12%, que es una intensidad mediana. Y la zona gorda es la zona de Granada, me voy explicando, ¿no? Claro, la cosa se puede complicar todo lo que queramos, lo que pasa es que no sé tampoco si tenemos mucho tiempo. Si pensamos en que las estructuras, pues al final, todo esto que hemos contado les importa un pito. Claro, les importa un pito porque hasta ahora nosotros hemos estado hablando de aceleraciones en el suelo, nos habla de aceleraciones en el suelo, pero las estructuras son unas cosas muy curiosas, son unas masas que están ahí arriba separadas del suelo por unos pilares. Y bueno, pues claro que les importa lo que pasa en el suelo, pero luego les importa más lo que ellas notan aquí arriba, o sea, lo que realmente pues, hace una acción horizontal es la aceleración que hay arriba, como hace un minuto decíamos de los petos ahí arriba, no es la aceleración del suelo, es la de las casas, que es mucho mayor. Claro, si de nuevo pues hacemos lo mismo de antes, un ejercicio de integración de andar por casa, es decir, integramos la respuesta del suelo ante un sistema de un grado de libertad muy simple, pues vemos que efectivamente se produce una amplificación en función del periodo del edificio. Genial. A eso es a lo que la gente llama espectro de respuesta, que es un palabrejo que bueno, se ha puesto muy de moda. No sé, estoy seguro de que todo el mundo entienda perfectamente, o yo no sé si lo entiendo perfectamente lo que quiere decir, pero bueno, más o menos quiere decir que los edificios muy rígidos en el terremoto de Lorca pues eran los que se llevaban las mayores aceleraciones, mucho mayores que las del suelo, y los edificios más blanditos, que serían los que están por aquí, pues se llevan menos aceleraciones, experimentan menos aceleraciones ahí arriba. Todos experimentan la misma aceleración en la base, pero menos ahí arriba los más blanditos. Bueno, por comparación, el espectro que nos dice la norma es este de aquí, y esto sí que va a misa, esto sí que es 3 o 4 veces más pequeñito que esto, o sea, las aceleraciones de cálculo que se hubieran impuesto en los edificios de Lorca son mucho más pequeñitas que las aceleraciones que realmente introdujo el sismo actuante. Y esto, pues si lo vemos en forma de espectro, pues bueno, queda muy bien y suena mucho, pero a mí me parece mucho más significativa esta fotografía. Esta fotografía es un grado de libertad, es un oscilador que son, bueno, pues simplemente nada, estos cierres de fábrica, y ahí arriba un peso que eran estas masas que estaban, estos pedruscos que estaban ahí arriba. Claro, si uno piensa, oiga, ¿qué aceleración había aquí arriba? ¿Qué aceleración había aquí arriba? ¿Cómo tuvo que ser de bestia para que esto lo tirase 1 metro y pico? No solo rompiera el mortero que había, no solo venciera el rozamiento, no solo superara el medio pie del fábrica o el pie entero de fábrica 30 centímetros para caerse, sino que lo tiró, no sé si me estoy explicando. O sea, una cosa es el 30% de G
y otra cosa es la aceleración que había ahí arriba. Claro, es un ejemplo muy tonto. En el informe del Instituto Geográfico y Minero se habla de la cúpula de la iglesia de Nuestra Señora de, no me acuerdo de qué, pero que esa iglesia se desplazó, la cúpula, perdón, se desplazó 15 centímetros respecto al tambor. 15 centímetros, la cúpula entera respecto al tambor. La verdad es que es dramático. Bueno, pues eso es la amplificación, esa es la aceleración que nos importa, es lo que quiero decir. La aceleración ahí, pues bueno, está muy bien, pero esa ahí arriba en los edificios, esa es la aceleración que nos importa. Claro, son pues ejemplos muy dramáticos, pero en cualquier peto tenemos más de esos 15 centímetros de la cúpula de la iglesia, o sea que realmente esto no son gráficas, son cosas tan reales como esta. Oiga, y bueno, y si hacemos una comparación entre esas gráficas de los distintos terremotos, el de Lorca, el del centro, el de México de 1985, ¿en qué se parecen? Pues como un huevo y una castaña. Es decir, estos, los del centro y Lorca serían, bueno, comparables. El del centro les hace daño a edificios más blanditos, pero es que el de México no tiene nada que ver con estos. Si estos terremotos de Lorca se hubiera producido en México, hubiera tirado la Catedral de México, que es muy rígida, son muros. Pero no le hizo no le hizo absolutamente nada. En cambio, edificios blanditos, edificios altos y esbeltos, en torno a 2 segundos de periodo. O sea que claro, esta gráfica lo que sí nos dice es que efectivamente no hay un solo terremoto, ni por duración, ni por aceleración, ni por espectro. Los terremotos que hacen daño a unos edificios no hacen daño a otros. Ni siquiera la sismicidad de una zona es en contra de lo que podamos pensar en plan prepotente, es un parámetro bien definido. No sabemos lo que es sismicidad, como decíamos antes. ¿No? Bueno, yo por lo menos no lo sé. Uno de los grandes temas pendientes, porque ya se tendría que haber publicado hace un año, era el compromiso del ministro, publicar un acelerograma único ahora ya, después de lo de Lorca para toda España, no es posible, no ha sido posible, porque nadie sabemos en el fondo, pues si en cada punto del país, en Lorca, en Granada, en Murcia, en Totana, nos va a tocar un espectro de terremoto próximo, que sería este, o un espectro de terremoto lejano, que es este. Estos son espectros del Eurocódigo, no me los he inventado yo. Pero claro, son espectros generales, no están aplicados a un sitio concreto. ¿Quién le pone el cascabel del gato de saber de qué tipo es la sismicidad en cada sitio? No tenemos ni idea. Vamos, yo por lo menos no la tengo, pero además mis compañeros del instituto pues también tienen muchos problemas. De hecho, todavía no se ha publicado, ¿no? Luego la pregunta, la conclusión de todo este rollo es, ¿se parecerá en algo el próximo terremoto que tengamos en España al de Lorca? Ni idea. Vamos, yo por lo menos ni idea. Con lo cual, pues también es nefasto, porque la experiencia de Lorca no sé si es útil para el próximo terremoto, ¿no? Yo creo que esas son, bueno, ideas que a mí por lo menos me dejan un pelín intranquilo. Venga, tercera idea, creo que es la tercera. Las solicitaciones sísmicas se establecen sobre la estructura, o sea que los terremotos los resisten las estructuras, y por eso enseñamos estructuras, y por eso yo me he ganado la vida mal que bien calculando estructuras, enseñando sobre estructuras y todas estas cosas. Bueno, pues lo que me ha demostrado Lorca es que eso también es otra milonga pues importante. Cuando realmente nos fijamos en muchos edificios de Lorca, vemos esto. Fíjese, la estructura es esto. Esto. Quiero decir que es esto es una estructura potente, ¿no? Y el cerramiento es este, blandito, como todos pueden ver. Claro, ¿quién está resistiendo ahí el zurriagazo? Pues decir que la estructura, bueno, no lo sé, es un decir. Pero es que, claro, en muchos casos, es que incluso en edificios construidos ahora en España,
y en zonas sísmicas realmente no hay estructura, o por lo menos no hay estructura ante acciones horizontales en una dirección. Mire, en muchos edificios es muy normal construir la estructura como pórticos en una dirección y simplemente forjados en la otra dirección. O sea, solo hay estructura resistente en un plano, pero no en el perpendicular a ese plano, porque lo que hay son unas viguetas puestas ahí de cualquier manera y ya está. Y ya está, vamos, de cualquier manera no, igual bien, en otros casos las cortamos, porque una vigueta se puede cortar sin ningún problema, pero bueno, da igual. Eso, quiero decir, pero lo que no hay es una viga uniendo este pilar con el que hay ahí para el pórtico en esta dirección, no sé si me explico, no hay nada, ¿no? Pero en cambio lo que hay son unos cerramientos extraordinariamente potentes, como nos deja ver este edificio que educadamente se cayó, es el único que se cayó y no causó víctimas, o sea, hago bromas porque, bueno, pues no causó víctimas, si no, pues no diría nada, evidentemente. Pero claro, si es que, de verdad, que en cuanto uno mira esto y se da cuenta de la potencia de estos cerramientos y de que esto mide 25 centímetros, 30 centímetros, hay algo ahí que ya no cuadra, ¿no? ¿Por dónde van bajando las cargas? Bueno, si encima haces cuentas, pero cuentas elementales de rigidez, de empujar un puñetero paño de fábrica normal y corriente, fábrica de cerramiento de medio pie de la que todos tenemos por ahí a la vista en cualquier sitio, y la comparamos con la rigidez de los pilares de 45 por 45 y 2 de 40 por 40, o sea, unos pilares hermosotes ya, para un edificio, eso de 5 plantas me parece que es este. Bueno, pues la rigidez de un solo paño es un orden de magnitud superior a la de todos los pilares juntos. No sé si me estoy explicando, o sea, lo que realmente sujeta los edificios son las fábricas. No digo que sean más resistentes, son más rígidos. O sea, el zurriagazo se lo están llevando las fábricas y no la estructura. Un solo paño de 5 metros sería mucho más rígido que todos los pilares de la planta. Si luego hacemos cuentas elementales, y con nosotros ha estado una compañera, ingeniero industrial, durante varios meses haciendo cuentas muy tontas de distribuciones de cargas entre fachadas y estructura, pues los resultados son terribles. Y además son terribles porque además cuando salen los resultados de la simulación en el ordenador, uno lo piensa, y claro, es que es lógico. Vamos a ver, rellenamos, todo esto está relleno de fábrica, y lo metemos en el ordenador. Y la fábrica se expande, porque la fábrica está hecha de barro cocido. El barro se cuece a 1000 y pico grados, y sale el horno con unas ganas de coger agua, de chupar agua, que apesta, claro, y entonces, pues, durante los 2 primeros años está hinchándose, se llama dilatación potencial de la arcilla. La arcilla los paños de fábrica están hinchándose. Con el hormigón de la estructura pasa exactamente lo contrario, el hormigón se hace con agua, pero con un mogollón de agua, muchísima más de la que necesita la relación estequimétrica, y entonces durante los 2, 3, 4, 10 primeros años de vida se está deshaciendo de ese agua, y por tanto está encogiéndose. Luego la estructura está encogiéndose y las fábricas se están expandiendo, y además es pura física, o sea, eso lo ponen todos los libros. Luego el resultado es que la estructura está hinchando, perdón, las fábricas están hinchando el edificio, y de hecho lo que nos sale es que en muchos casos los pilares que en teoría tendrían que estar comprimidos están traccionados. Y claro, cuando uno se pone los ojos de ver y va mirando por ahí, resulta que empiezan a encajar cosas. Porque esta fisura yo la he visto, esta está hecha no sé dónde, pasando por la calle un día, pues le hice la foto. Pero estoy cansado de verla. Y es, pues claro, ahora lo entiendo, si es que es la retracción de este dintel impedida por la fábrica, no hay vuelta de hoja. Porque desde luego lo que no me creo es que esta sea una fisura de cortante, como nos ponen los libros, se hubiera caído la viga, se hubiera roto, no hay tal, ¿no? Bueno, pues ya está, ya está. Esta es una foto que hizo un compañero que nos impresionó a todos. Esto es una nave elemental, este es el testero de una nave cerrada con fábrica. Aquí viene el pilar de la nave y ahí pues la cercha pues la que haya, ya está. Si hacemos una foto más próxima y miramos cómo está esto, es increíble, porque este pilar, esto que es el pilar metálico que bajaba hasta ahí, hasta esta especie de zócalo en la cual cimentaba, es que está separado, no sé si lo ven. Es más, si hacemos una ampliación,
el pilar está perfectamente en el aire y hacia afuera. Fotos de estas, la verdad es que, bueno, pues podemos mostrar un montón y claro, todo empieza a ser ya a cuadrar. O sea que, fíjese usted que los pilares están en el aire. Bueno, esto, si lo ven, es la garrota que estaba en esa chapa de base, que está literalmente partida. La fábrica lo ha hinchado, lo ha levantado. Pero si te fijas en Lorca, lo que veías eran muchos cerramientos pandeados. Oiga, el terremoto no hace pandear las fábricas, las hacen pandear el peso. El terremoto únicamente lo que hace es introducir esa perturbación, esa imperfección inicial que hace que de repente haga ¡brup! Pero lo que está reflejando esto es que lo que estaba bajando, el peso estaba bajando por ahí, no por el pilar que estuviera donde esté el pilar, estaba bajando por esta fábrica. Yo cada día estoy más convencido, vamos. Esto, pues son cosas que no ponen en los libros, pero a mí me parece, vamos, a mí y a los resultados de Lucía, la chica, la compañera de ingeniero industrial que estuvo con nosotros este verano, pues es lo que le sale y lo hemos ido leyendo por ahí con otros compañeros que nos atrevemos medio a escribirlo en algún libro y bueno, pues sí, no lo ponemos muy alto, pero puede ser que sí. Esta es una fotografía de un tabique interior en una casa, pues también perfectamente pandeada, ¿no? Bueno, nosotros en Itemag a lo largo de los años nos hemos encontrado con situaciones no tan dramáticas probablemente como esta, pero de transmisión de cargas en vertical por la tabiquería, pues no digo que todos los días, pero muchísimas, muchísimas. Con lo cual, pues resulta que esto cambia todo, porque uno se pasa la vida dando clase de estructuras, pero luego resulta que las cargas van por los paños. Y claro, uno calcula la capacidad resistente de un pilar a corte, que es lo que importa a sismo, pero supone que ese pilar lleva cargas. Cuando un pilar lleva cargas, aguanta un montón a cortante, aunque solo sea por puñetero rozamiento, pero si ese pilar está traccionado, cuando se le da el zurriagazo no aguanta nada, y de hecho, este de Lorca, el de construcción, simplemente porque topa contra la fábrica, que es mucho más potente, y entonces el resto del edificio, no sé si me explico, el resto del edificio viene para acá, cuando le da el zurriagazo el terremoto, pero el paño de fábrica le impide moverse. Como encima está sosteniendo el peso el paño de fábrica y este no está sosteniendo el peso, no tiene ninguna capacidad acortante y entonces, pues, porque no tiene rozamiento, no tiene ese peso que lo tendría que estar apretujando aquí y entonces, pues se va a hacer puñetas, claro. Hombre, la suerte es que como ya no antes no valía para nada, pues sigue sin valer para nada. Las cargas siguen bajando por ahí mientras no se caiga el cerramiento, pues aguantará, ¿no? Pero claro, la conclusión es bueno, sirve para algo el cálculo estructural, bueno, vamos a ver, perdón, es un tópico, sí, pero yo a veces me lo planteo, sinceramente, a veces me lo planteo, porque desde luego, vamos, perdón, no es que a veces me lo plantee, es que en otros países más civilizados lo que han hecho directamente es decir, no, el cálculo de estructuras no sirve para nada si no conseguimos aislar la estructura de los cerramientos y particiones de las fábricas. Y en algunos países, simplemente por ley, se aíslan, se separan y no hay vuelta de hoja. Se deja en los marcos, se deja una separación, se coge luego con unos casquillos, como sea, se coge para que no caiga de lado, pero se separan. Claro, eso, bien, es verdad que se hace en países como Japón, algunas zonas de Estados Unidos, donde tienen todo el dinero del mundo para hacer esas cosas. Decirlo aquí, pues no sé. Venga, siguiente idea muy rápida, porque hay que correr. La idea del periodo fundamental. Y damos esta idea y nos vamos pitando. ¿Qué es esto del periodo fundamental? Bueno, el periodo fundamental es lo que nos cuentan a todos ya de pequeñitos. Le damos un castañazo a un edificio y ese edificio se mueve pues con su frecuencia. Va decayendo en función del amortiguamiento, pero, o sea, cogemos el edificio, lo empujamos hacia un lado, lo mantenemos, ¡pum!, lo soltamos. Bueno, pues el edificio inmediatamente se pone a hacer eso. Y ese es el periodo fundamental del edificio, lo que tarda desde que lo soltamos, lo que tarda en volver.
Y además es muy curioso porque si estirajamos más, si nos separamos y lo soltamos, pues tarda exactamente lo mismo, con independencia del desplazamiento inicial que hayamos impuesto. Es la misma idea que el péndulo de los relojes, que siempre, cuando el reloj tiene mucha cuerda, pues dan mucho, y cuando tiene menos cuerda, pues dan menos. Pero al final siempre tarda lo mismo, por eso se utiliza el péndulo para hacer los relojes, ¿no? O sea que el periodo fundamental es esa castaña. Y desde pequeñitos nos han dicho que es el periodo fundamental de la estructura, pues es lo que define la resistencia ante sismo de los edificios. Pero claro, si nosotros miramos los edificios de verdad, nos encontramos con que, además de estructura, efectivamente, tienen cerramientos. Estos son unos edificios de Lorca que se comportaron muy bien, a pesar de lo cual los tiraron, que es otra cosa chocante, pero bueno, se comportaron muy bien. Yo creo que realmente mucho mejor de lo que esperábamos. Pero en cualquier caso, si hacemos el análisis más elemental, el análisis modal con un ordenador, resulta una cosa muy curiosa. Si analizamos solo la estructura, resulta que nos salen unos periodos fundamentales, en una dirección, en otra, torsión. Si analizamos la estructura considerando las escaleras, y no digamos ya si analizamos la estructura añadiendo las escaleras y las fachadas, nos salen otros valores. Lo divertido del caso es que entre este análisis y este hay un mundo. Pero vamos, hay un mundo, quiere decir que los modos cambian del doble a la mitad, así de claro. Claro, ¿qué quiere decir eso? Pues que si entramos en el espectro, que es lo que nos dicen que hay que hacer en estos casos, con una u otra solución, la solicitación, las cargas que obtenemos es el doble o la mitad. O sea que si antes decíamos que para qué sirve el cálculo de estructuras, pues ahora ya lo tenemos claro. Mire usted, pues bueno, puede estar entre esto y esto, vaya usted a saber, ¿no? Podemos hacer una cuenta de la vieja, que es coger el pórtico que decíamos y meterle en el ordenador el zurriagazo en la base, el acelerograma. Se lo metemos, chas, chas, ya está. Y vemos, este es el modo que sale y ya está. Esto es un ejercicio elemental. Y vemos cuánto es el cortante en la base. El cortante en la base es la suma de los cortantes en todos los pilares, no tiene mayor historia. Y bueno, y nos sale un valor, 1131 toneladas. Ya está. Genial. Ahora hacemos lo mismo, pero rellenando con fábrica solo un paño. Y volvemos a hacer las cuentas. Y entonces nos sale que, puñetas, las 131 toneladas se transforman en 410 toneladas, 3 veces más. ¿Por qué? Porque el edificio es más rígido, o sea, lo que ve el terremoto es una estructura mucho más rígida, porque le hemos metido el efecto de cerramiento. Claro, ¿qué es lo que ocurre entonces? Que como las fuerzas son tan bestiajas, pues rompe el paño. Y allí era lo que se veía en Lorca, que en las plantas bajas y en plantas primeras, pues todos los cerramientos y particiones estaban rotos con la típica configuración en aspa. Bueno, pues ya está. Entonces lo que hacemos es, en nuestro modelo, romper aquí abajo, simplemente quitarle la rigidez en la primera planta y Santas Pascuas, y lo volvemos a pasar. Y pasan dos cosas. Primera, ya es una cosa intermedia, son 257 toneladas, ya es una cosa intermedia entre el primer cálculo, que era solo estructura, y el anterior, que era estructura más fachadas. Ya, bueno, pues el doble, que si no hubiéramos considerado el paño de fachada, pero no llega a ser tanto como si hubiéramos considerado el paño entero. Pero claro, lo divertido ahora es que estas 257 toneladas la tienen que resistir solo los pilares aquí abajo, porque ya no existe el paño que lo pueda acoger. Entonces, claro, esos pilares se los cepilla, lógicamente, pero no se los cepilla porque los pilares sean malos o buenos, se los cepilla por el efecto de estos paños que están ahí arriba, que eso es lo divertido. O sea, los elementos no estructurales lo que hacen es incrementar las solicitaciones sobre los estructurales. Pero además, más importante que eso, fíjese, lo que ocurre entonces es que todo el edificio tiene una deformada, que es modal, que es completamente distinta a la inicial. Si antes era una deformada modal, educada, un triangulín, ahora todo esto se mueve como sólido rígido frente a la planta débil, que son los pilares de abajo.
Claro, eso lo que quiere decir es que tenemos lo que se llama un modo débil, bueno, modo de planta débil, porque todas las deformaciones se concentran en la planta baja. ¿Y eso qué es lo que implica? Que una cosa horrible que pasa a veces, y es que los edificios en caso de sismo chocan unos con otros, pues cuando se mueven educadamente chocan en las plantas altas, pero cuando se mueven como planta débil, es decir, como si fuera un tocho rígido respecto a los pilares de planta baja, chocan ya en todas las plantas. Y es que en Lorca lo que se vio es este tipo de problema, que los edificios chocaban en todas las plantas. Esta foto está hecha a nivel de calle, o sea, de primera planta. En el terremoto de México muchos edificios toparon, se aplaudían, que llamaban así, aplaudirlos. Pero claro, se aplaudían en las plantas altas. En Lorca, ese aplauso era, bueno, aquí lo ven, el zorriegazo que le ha pegado el forjado al pilar aledaño y el efecto que es deshacerlo, claro. Entonces, ese es el efecto principal de la planta débil, ¿no? Y de nuevo, pues situar sobre el espectro las tres situaciones, estructura desnuda, estructura con cerramientos y estructura con cerramientos partidos en planta baja, para ver las diferencias en solicitaciones que introduce sobre la propia estructura, que se parecen como un huevo a una castaña, claro, o sea que... Bueno, pero lo que hacen los programas comerciales hoy en día es esto, no nos engañemos. Lo que hacemos la gente al calcular un edificio en Lorca, en Totana, en Murcia, es pasar el CIPE, el TRICAL, cualquiera de estos programas, que es solo esto, cálculo de la estructura. ¿Para qué vale eso frente a esto? Pues yo tampoco lo sé, pero pues ahí se queda. Lo curioso es que estas cosas son más viejas que el tato. Esta es una publicación del año 96, nada menos, que ya ha llovido. Es un ensayo en la mesa de Fardis, de ISPRA, de un instituto de investigación. Lo que hicieron esta gente, que tienen dinero a punta pala, es hacer un edificio a hormigón, un edificio como Dios manda, completo, un edificio a escala 1:1. Y lo ensayaron ante un sismo cualquiera. Entonces, bueno, pues primero hicieron el ensayo del edificio desnudo, sin cerramientos. Y lo que vieron es que, a consecuencia del sismo que le había metido, el periodo de la estructura se había degradado, de tal manera que había subido desde los 0,56 segundos iniciales que habían medido hasta 1,22 segundos. Bueno, pues ya está. Lógico, porque, hombre, los pilares se fisuran y todas estas. Luego lo que hicieron fue rellenar con paños de fábrica para simular lo que realmente se hace en Italia, que es igual que aquí. O sea, todo lo que estamos diciendo de Lorca pasó exactamente igual en el terremoto del Áquila de pocos meses antes, exactamente igual. Entonces ellos lo que hicieron fue rellenar y volver a medir el periodo de ese edificio. Y lo que vieron es que solo por rellenar las fábricas bajó de 1,22 segundos a 0,3 segundos. Es decir, la rigidez que meten estos paños es 16 veces mayor que la rigidez de los pilares, ¿no? Sí, porque esto es 4 veces más pequeño, 3 por 4, 12, pero como la rigidez va con la frecuencia es raíz cuadrada de la rigidez, pues ya está claro, o sea que bueno, pues así de claro. Lo que hicieron después fue meterle el castañazo del sismo y se le rajó la planta baja, naturalmente. Y entonces el periodo subió de 0,3 segundos a 0,6 segundos, intermedio de nuevo respecto a lo que decíamos. O sea, y esto en el año 96, o sea que ya en el año 96 había una serie de señores que demostraban que no vale para nada estudiar la estructura desnuda como hacemos. Desde entonces todas las normas del mundo mundial dicen que hay que tener en cuenta todas estas milongas. Por supuesto nadie les hacemos ni caso, hasta ahí podemos llegar, nadie. Y además nos buscamos excusas, porque bueno, pues decimos que los dueños pueden cambiar las distribuciones, pueden hacer lo que quieran, que no, bueno, nos buscamos excusas, pero la verdad es que las normas están ahí muy claras. Luego la conclusión es la misma de antes, ¿para qué calcular estructuras? O sea, es chorrada, pero bueno, ¿para qué? Si realmente la respuesta es del edificio y no de la estructura, esa es la idea que quiero transmitir. La respuesta ante sismo, bueno, y ante cualquier acción, yo estoy cada día más convencido, es respuesta del edificio, y la estructura es una parte pequeñita. Porque los profesores pues somos unos pedantes y nos creemos que bueno, sirve para algo, pero ya está. Muy rápido, porque si no, no dejamos tiempo al coloquio. Los esfuerzos de cálculo son los causantes de los daños. Pues también la misma historia, mentira.
mentira, perdón, mentira, verdad, claro, pero bueno, lo que vimos en Lorca es que los esfuerzos directos del sismo, pese a ser un sismo bestial, no fueron tan gordos. Lo que realmente hacía más daño eran cosas tan elementales como eso, como el golpeteo de un edificio contra el aledaño, porque no había ninguna junta, pero a nivel de planta baja ya echas, ¡paras!, castañazo, ya está. Y claro, ¿y por qué era eso? Pues mire usted, porque al menos por ley, o sea, es que lo digo y me entra corajina, pero es que es la ley. La ley te dice que tienes que dejar una norma, una junta entre edificios. Será poca o mucha, pero tienes que dejar una junta. ¿Cómo se construyen los edificios? Simplemente hormigonando contra el que está al lado. Simplemente. O sea, esto no sé si les llama la atención en algo, pero a lo mejor si les digo que este pilar pertenece a un edificio y este forjado pertenece al de al lado, pues ya les dice algo, al de al lado, o sea, al de al lado. O sea, entre este forjado y este pilar tendría que haber una junta. Ahí, no sé si me estoy... Pues no, señor, porque aquí antes, cuando se construyó este edificio, aquí había un paño de trastosado de fábrica y simplemente se hormigona, se pone un poco de porespán, no sé si lo ven por ahí, y se hormigona contra el trastosado, de tal manera que el forjado aledaño acaba envolviendo un edificio, los edificios penetran en los de al lado. No es que se deje juntar, no es que no se deje juntar, no sé si me estoy explicando, es que nos metemos en la linde del edificio de al lado. Y eso es sistemático, lo hemos visto 1000 millones de veces. Este pilar es de este edificio desde el cual estoy sacando la foto, este forjado es del edificio de al lado. Fíjense el zurriagazo. La foto es muy mala porque el fotógrafo es muy malo, pero fíjense, esto es la armadura del pilar, no sé si lo ven, pero claro, lo que uno se sorprende es que no lo haya partido literalmente, y esto es en sótano, no es en planta alta, y literalmente partido, pero bueno, pues eso es lo que nos encontrábamos allí. Si nos fijamos no ya en horizontal, sino en vertical, nos podemos encontrar pues cosas como esa, que se ha ido construyendo, metiéndose cada edificio en el aledaño. Vale, hombre, yo no digo que haya que seguir las normas, bueno, al 100%, que tampoco sé si con la norma, con la junta que dice la norma hubiera bastado, pero claro, es que si ya ni eso dejas, pues mal empezamos, ¿no? Y claro, pues eso es lo que al final, volvemos a lo de siempre, si no hay junta, si resulta que las mismas estructuras son las que se te cepillan los pilares, las estructuras, porque los confinas entre paños de fábrica aledaños, este es chocante. Claro, este es chocante porque el pilar, en teoría, ante una solicitación sísmica, ante un desplazamiento en cabeza, los momentos máximos tendrían que ser ahí arriba. O sea, conforme a la ley, conforme al cálculo de estructuras, tendría que haber partido fisurado por ahí arriba. Pues mentira, muchos se fisuraban por el medio, donde el momento es nulo, el momento teórico es nulo. De una solicitación así horizontal, el momento medio de los pilares a media altura es nulo. Pues muchos se cascaban por la mitad de altura. Ah, ¿por qué? Porque prolongaban simplemente la fisura, la rotura del paño. O sea, se lo está cargando el propio paño. Claro, eso es tan grave que la norma europea, que ya también es española, el Eurocódigo, obliga a proteger los pilares para que no los partan las fábricas. Obliga a comprobar los pilares para que resistan más que las fábricas. Bueno, incluso te proponen una formulita, que es esta, pero claro, uno intenta aplicar esa formulita donde aparecen ahí dos valores, que son este coeficiente de rozamiento y esta tau, que es la resistencia de la fábrica, y todos los autores te dicen, bueno, estos pueden variar entre 0,1 y 1,5 megapascales, la resistencia, y el rozamiento entre 0,3 y 1,2. Fantástico. Entonces, bueno, pues sustituye esos valores en la fórmula y resulta que un paño de fábrica normal y corriente puede aguantar entre 73 o 3.214 kilonewtons, o sea... Ya está. Bueno, pues mire usted, no me ponga eso en una norma, porque ¿qué hago yo con estas cosas? Lo pone la norma, o sea, parece que lo digo de broma, pero son cosas más serias de lo que parece. Bueno, venga, la aplicación de las normas, y con esto son 3 diapositivas más y acabo, porque si no ya me tiran cualquier cosa. ¿Qué quiero decir con esto?
Miren, solo 3 cosas. Esta diapositiva. Fíjense cómo está. Esta diapositiva. Fíjense cómo está. Y por último, esta diapositiva. ¿Qué tienen en común estas 3 diapositivas? Las 3 eran de escuelas, o de escuelas, de niños. Vamos, de niños o institutos o tal. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pues que yo creo que todas estas cosas, aparte de pasar un buen rato por la tarde, nos tienen que servir para pensar en, oye, ¿y cómo están las guarderías de Totana, que está allí a 20 kilómetros en la misma falla, un poquito más arriba? No llega a 20 kilómetros por carretera, en línea recta menos. ¿Qué pasa con Murcia? ¿Qué pasa con Granada? ¿Qué pasa con los hospitales? El de Lorca se tuvo que evacuar inmediatamente. Los señores con el gotero por ahí, pues, yo creo que estas cosas nos tienen que hacer reflexionar. Y si en las anteriores diapositivas, pues hombre, sí intenté darle un tono un poquito menos serio, pues yo creo que esto en cambio sí es más serio. Y supongo que a nadie le importa, porque bueno, pues como estamos y no tenemos un duro para revisar cómo están las estructuras, perdón, los edificios que albergan estas actividades, pues no se hará. Pero da un poquito de pena dejar pasar esta oportunidad de aprender un poco de esto. Bueno, venga, y yo desde luego cierro aquí. Les doy muchísimas gracias por haber aguantado el rollo. Gracias, muchas gracias. Así que en la planta superior, en la cafetería, por favor.